Bueno, hoy vamos a ver lo que es un histograma, pero antes vamos a ver la diferencia entre un histograma y un gráfico de barra. Como vimos en el video anterior, el gráfico de barra es la relación entre dos variables y las barras están separadas. Así como lo vimos acá, las barras están separadas porque hay relación entre dos variables, en este caso variable continua y categórica, ¿no? Entonces las barras están separadas. Pero ahora lo que vamos a ver es el histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma nos va a decir cómo es la distribución de la variable. Lo que analizamos es el comportamiento de una variable, ¿no? Las ocurrencias o frecuencias, las ocurrencias, frecuencias. Y en general las barras están juntas. Ahora voy a explicar cómo es esto, así lo vemos bien. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, supongamos este caso. Este caso se le dice una distribución normal. ¿Qué significa que una variable tenga distribución normal? Bueno, hay un análisis que se hizo donde se ve donde se analiza el coeficiente intelectual de las personas, ¿no?, en el mundo. Entonces lo que te dice esto es que el 70% de la población, o sea, si uno, supongamos, ¿no?, agarra una persona al azar, te- tenemos un 70% de probabilidades que el tipo tenga un coeficiente intelectual entre 85 y 115 de inteligencia, de coeficiente intelectual, ¿no? Después, bueno, tenemos un porcentaje menor a la izquierda, que como se ve, cada vez que se va más en este caso, bueno, es la derecha, eh, la probabilidad de que exista una persona así es más baja. Por ejemplo, acá el 645 dice que el 0,13% de la población. Y con lo mismo, insuficiencia mental es 2,3. Y bueno, ¿por qué sirve esto? Eh, para saber el comportamiento de la variable a analizar, ¿no? Porque a partir de esto podemos, supongamos, ¿no?, que alguien te dice que quiere saber qué coeficiente tendrá una persona, ¿no?, que agarramos en la calle. Y te da intervalos, ¿no? Entonces nosotros, como sabemos que tiene distribución normal, vamos a decir está entre 85 y 115 su coeficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un 70% de probabilidades de acertar. O sea, directamente nosotros nos tiraríamos de acá. Bueno, hay muchas propiedades de la distribución normal. No es la idea. No es la idea explicarlo. Bueno, pero también está bueno, voy a explicar otra distribución, que es la Pareto. La Pareto es una distribución que ocurre cuando se analiza, ejemplo, en este contexto esta variable nos dice que estamos hablando de riquezas, ¿no?, que produce. El 20% de la población genera el 80% de las riquezas. Esto es lo que vemos en esta distribución, que el 20% genera el 80% de las riquezas. Después tenemos que el 50% genera, la diferencia entre estos dos sería el 5%, entonces genera el 5% de la riqueza. Después tenemos el otro 50% que genera la diferencia entre estos, el 5% de la riqueza. Entonces acá tenemos una variable que se comporta de este modo, igual que pasaba acá. O sea, es decir,
que si alguien nos diría, si agarramos a una persona en la calle, ¿no? Nosotros tenemos un 50% de probabilidad, o sea, un 50% de probabilidad que esa persona genere el 5% de riquezas en el mundo. Entonces, bueno, esto es el por qué se analiza las distribuciones de variables, de una variable, ¿no? Espero que se entienda bien esto, si no después lo explico mejor. Ahora veamos un ejemplo en código. Lo que vamos a analizar en este caso es, bueno, primero vamos a importar istplot, que es el método de Seaborn para dibujar histogramas, ¿no? Primero vamos a dejarlo así, después vamos a analizar. Lo que vamos a analizar es la columna, o sea, la variable. Acuérdense, es una variable, no es como acá, como el bar, ¿no? Como el gráfico de barra, que eran dos variables. Acá solamente una. Elegimos y va a ser el número de habitaciones. Y lo que vamos a ver es qué distribución tiene, ¿no? Vamos a ver si es una distribución conocida. Una distribución conocida como la que vimos recién. Hay un montón de distribuciones. No voy a poner a decir todas. Hay distribución Poisson, distribución Poisson, distribución Bernoulli, distribución exponencial, distribución a ver, alguna más, bueno, etcétera. Ahora no acá son las 3 de la madrugada, así que no pidan mucho, pero sí, hay un montón de distribuciones conocidas. Bueno, lo que hacemos, bueno, es en el módulo Seaborn.istplot pasamos el data frame acá al parámetro data y le pasamos acá la columna, ¿no? De casas, que era el número de habitaciones, como vimos en, bueno, vamos a ponerla acá, si alguien que vino recién, vamos a poner casas.geat 5. Vemos que casa tiene su columna número de habitaciones. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es graficar. ¿Qué pasa acá? Miren, lo que está pasando acá es que ¿qué es un histograma? A ver, lo voy a explicar. Histograma básicamente es, lo que vamos a hacer es, se dice discretizar o pinizar la variable, ¿no? La variable a analizar. Supongamos que tomamos de a gap, ¿no? De intervalos de 2. Entonces acá, en este intervalo de 2, entre supongamos 4,5 y 6,5, tenemos que caen la cantidad de habitaciones de 200. 200 habitaciones caen en este gap, ¿no? De 4,5 a 6,5. Cae 200. En este gap de acá cae un poco menos de 350. Y así con todos los gaps. Generalmente los gaps tienen la misma distancia. ¿Para qué? O sea, la misma longitud. ¿Por qué? Porque es más fácil observarlo. Igual
acuérdense, en el curso completo está un ejercicio de esto donde explico bien exacto, ¿viste? Este tema. Bueno, entonces, redondeando, tenemos un intervalo con una cierta longitud y nosotros vamos a contar cuántas veces cae ahí. El número de habitaciones que cae en este intervalo es 200. Ahora, nosotros también podríamos elegir esta longitud de los intervalos, ¿no? Si vamos acá, a ver, vamos a poner acá, tenemos una variable que es un parámetro, ¿no? Que es bin width. Este bin width lo que nos dice que nosotros le vamos a poder poner esa longitud que queremos a nuestro intervalo, ¿no? En este caso lo vamos a dejar así. Pero hay otra cosa más también que quiero mostrarle. Esto que está acá nos dice la cantidad que cae en este intervalo, la cantidad de casas. Pero nosotros queremos, si queremos hacer el gráfico, en este caso, esto de acá es la función densidad. Esta función densidad se logra a través de la frecuencia relativa. Está mejor explicado en el ejemplo que está ahí en el curso completo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar cómo es la función de densidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es agregamos este parámetro stat y le vamos a poner density, de densidad. Y esto lo vamos a sacar por un momento nada más. A ver qué pasa. Claro. Nosotros tenemos que dejar esto. Cuando dejamos quede en true, nos va a mostrar esa función densidad, si no, no nos lo va a mostrar. Bueno, entonces, ¿qué cambió con el gráfico anterior? Primero lo que cambió fue que esto de acá al costado ya no son la cantidad de cosas que caen en un intervalo, ¿no? Sino es la densidad. ¿Qué significa la densidad? Como les dije, es la frecuencia relativa. Bueno, una vez visto esto, tenemos que el gráfico, o sea, tenemos que la función densidad es esto. Y la función densidad es relativamente parecida vamos acá, a la normal, la distribución normal, ¿no? O sea, esta es la distribución normal. Y acá, bueno, tenemos que la variable número de habitaciones tiene una distribución parecida a la normal. Parecida. Generalmente en la vida normal no vas a tener una distribución normal perfecta. Así que tranquilamente lo podríamos aproximar a una distribución normal. Y que nos da, hay un montón de propiedades de la distribución normal que la podemos aplicar, etc. Y está muy bueno, me gustó mucho el gráfico este. Y bueno, a esto le podemos agregar los axes, los títulos, todo eso, pero bueno, lo vamos a dejar así para que ustedes lo agreguen. Y bueno, la idea era esa, o sea, si quieren saber más la parte matemática, hay un ejercicio ahí para que ustedes lo hagan, pero básicamente lo que hace el histograma es ver cómo se comporta esa variable, qué distribución tiene. Y si tiene una distribución conocida, alguna que tenemos, entonces podemos sacarle jugo a esa variable, ¿no? Por eso analizamos las distribuciones
de la variable. Y espero que se entienda que es distinta al gráfico de barras. Porque el gráfico de barras es entre dos variables. O sea, estamos haciendo un versus, una variable versus otra, cómo se comporta. En cambio, esta es solamente una variable. Así que nos vemos en el próximo video. Si te está gustando el video y querés más cursos sobre inteligencia artificial, programación, páginas web o hacking, dale un like o comenta qué te está pareciendo el video. Saludos.